El sol ardía como una brasa en el cielo despejado, calcinando la vasta extensión de polvo y rocas que era el pueblo de San Gregorio. Las calles, apenas transitadas, parecían exhalar un calor que hacía temblar el aire. En el centro del pueblo, frente a la cantina El Cuervo, estaba la mansión de doña Carlota, una mujer cuya riqueza era tan grande como su desprecio por los demás. Su risa estridente, cargada de burla, resonaba a menudo desde el balcón de su casa, donde se sentaba a observar a los campesinos con desdén. Esa tarde, el polvo se alzaba en remolinos mientras un hombre cojo avanzaba por la calle principal. Su nombre era Mateo, un antiguo vaquero cuya pierna izquierda había sido destrozada años atrás por un caballo salvaje. Caminaba con una muleta improvisada, su rostro curtido por el sol y las penurias. Nadie en San Gregorio le prestaba atención. Para ellos, Mateo no era más que un lisiado, un hombre roto que vivía de recoger migajas y hacer trabajos menores. Pero en sus ojos brillaba una chispa que nadie, ni siquiera doña Carlota, podía ignorar. Mateo se detuvo frente a la mansión. El porche estaba adornado con macetas de flores exóticas, traídas de quién sabe dónde, y las ventanas relucían con vidrios importados. Doña Carlota, sentada en su mecedora de caoba, lo miró con una sonrisa torcida. Llevaba un vestido de seda negra, bordado con hilos de oro, y un abanico que agitaba con desidia. «¿Qué quieres, lisiado?», preguntó con voz melosa, pero cargada de veneno. «¿Vienes a pedirme limosna otra vez?». Mateo alzó la cabeza, su sombrero raído proyectando una sombra sobre su rostro. «No vengo a pedir, doña Carlota. Vengo a ofrecer». La risa de la millonaria estalló como un trueno. Los pocos transeúntes que pasaban por allí se detuvieron, atraídos por el espectáculo. Carlota se inclinó hacia adelante, su abanico detenido en el aire. ¿Ofrecer? ¿Tú?, dijo, casi ahogándose de la risa. ¿Qué puede ofrecer un hombre que apenas puede sostenerse en pie? Mateo no se inmutó. Su voz, grave y firme, cortó el aire como un cuchillo. Yo puedo hacer que vuelvas a caminar. El silencio cayó sobre la calle. Los murmullos de los curiosos se apagaron. Doña Carlota arqueó una ceja, su risa reemplazada por una expresión de incredulidad. Todos en San Gregorio sabían que, aunque Carlota era rica y poderosa, una enfermedad misteriosa la había confinado a esa mecedora durante los últimos 2 años. Los mejores médicos de México y hasta un doctor gringo de Texas habían intentado curarla, pero todos fracasaron. Sus piernas, antes ágiles para bailar en las fiestas del pueblo, ahora eran inútiles. ¿Tú?, repitió Carlota, su tono ahora más frío. ¿Un cojo va a curarme? No me hagas reír más, Mateo. Vete antes de que llame a mis hombres para que te saquen a patadas. Pero Mateo no se movió. Sus ojos, oscuros como el cañón de una pistola, la miraron fijamente. Dame una semana. Si no cumplo, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero si lo logro, me darás la mitad de tu fortuna. El murmullo regresó, ahora más fuerte. La mitad de la fortuna de doña Carlota era una suma que podía comprar medio estado. Los peones, los comerciantes, incluso los borrachos que salían tambaleándose de la cantina, miraban a Mateo como si hubiera perdido la cordura. Pero él permanecía inmóvil, su muleta clavada en la tierra como un desafío. Carlota lo observó por un largo momento, sus labios curvándose en una sonrisa cruel. Está bien, lisiado. Una semana. Pero si fallas, no solo te sacaré a patadas. Te colgaré en la plaza para que todos vean lo que pasa con los charlatanes. Mateo asintió, sin un atisbo de miedo. Trato hecho. Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del desafío. Nadie entendía que podía saber un hombre como Mateo, un vaquero sin educación, sobre curar enfermedades. Algunos decían que era brujería, otros, que simplemente estaba loco. Pero Mateo no perdió el tiempo con rumores. Cada mañana, al alba, llegaba a la mansión con un morral lleno de hierbas, frascos y ungüentos que él mismo preparaba. Nadie sabía de dónde lo sacaba, pero los rumores decían que subía a las montañas en la noche, cojeando por senderos que solo los lobos conocían.
El primer día, Mateo pidió que llevaran a Carlota al patio trasero de la mansión, donde había un corral abandonado. Allí, bajo la sombra de un mezquite, comenzó su trabajo. Preparó una infusión de hierbas amargas que obligó a Carlota a beber, a pesar de sus protestas. Luego, con manos callosas pero sorprendentemente delicadas, masajeó las piernas inertes de la millonaria con un ungüento que olía a tierra y resina. Carlota, aunque escéptica, permitió que continuara, más por curiosidad que por fe. No siento nada, se quejaba ella, su voz cortante como un látigo. Esto es una pérdida de tiempo. Mateo no respondía. Trabajaba en silencio, sus manos moviéndose con precisión, como si conocieran un secreto que nadie más entendía. Al final del día, cuando el sol se ponía, le pidió a Carlota que intentara mover los dedos de los pies. Ella lo miró como si estuviera loco, pero lo intentó. Nada. La risa de Carlota volvió a resonar, más cruel que nunca. «Eres un fraude, Mateo», gritó. «Te colgaré antes de que termine la semana». Pero Mateo solo sonrió. «Paciencia, doña. El camino es largo, pero yo sé a dónde vamos». Los días siguientes fueron una danza de tensión. Carlota, aunque seguía burlándose, comenzó a notar algo extraño. La rigidez en sus piernas parecía disminuir, y por las noches, soñaba con caminatas por el desierto, algo que no había sentido en años. Pero su orgullo era más fuerte que cualquier esperanza. No admitiría que un lisiado podía estar haciéndole algo que los médicos no pudieron. Mateo, por su parte, seguía su rutina sin inmutarse. Además de las hierbas y los masajes, comenzó a contarle historias mientras trabajaba. Hablaba de su vida como vaquero, de los días en que domaba potros salvajes y cabalgaba por las llanuras. Pero también hablaba de su accidente, de cómo el caballo lo había aplastado y los doctores le habían dicho que nunca volvería a caminar sin dolor. Carlota, aunque fingía no escuchar, no podía evitar prestar atención. «¿Por qué sigues aquí, lisiado?», preguntó una tarde, mientras Mateo aplicaba un nuevo ungüento. «¿Por qué no te rendiste cuando te destrozaste la pierna?». Mateo alzó la vista, sus ojos brillando con algo que Carlota no podía descifrar. «Porque rendirse es morir, doña. Y yo no estoy listo para eso». Esa noche, Carlota soñó que corría. No solo caminaba, sino que corría, sus pies descalzos tocando la tierra caliente del desierto. Despertó con lágrimas en los ojos, algo que no le había pasado desde niña. El sexto día, el pueblo estaba al borde de la locura. Los rumores corrían como el viento, algunos decían que Carlota había movido un pie, otros que era todo un engaño. Los hombres de Carlota, armados con revólveres, vigilaban a Mateo como buitres, listos para actuar si fallaba. Pero Mateo no parecía preocupado. Ese día, en lugar de trabajar en el corral, pidió que llevaran a Carlota a la plaza del pueblo. Los curiosos se reunieron, formando un círculo alrededor de ellos. «¿Qué es esto, Mateo?», preguntó Carlota, su voz temblando entre la furia y algo que parecía miedo. «¿Quieres humillarme frente a todos?». «No, doña», respondió Mateo, tranquilo. «Quiero que todos vean lo que es posible». Con cuidado, la ayudó a levantarse de la mecedora. Los peones de Carlota se acercaron, listos para intervenir, pero ella los detuvo con un gesto. Mateo le entregó un bastón, no muy diferente al que él usaba, y le susurró algo al oído. Nadie supo qué dijo, pero los ojos de Carlota se abrieron de par en par. «Ahora, doña», dijo Mateo en voz alta. «Camina». El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carlota apretó el bastón con fuerza, su rostro pálido. Dio un paso, tembloroso, inseguro. La multitud contuvo el aliento. Luego dio otro. Y otro. Sus piernas, que habían sido inútiles durante años, respondían. No era un caminar elegante, pero era un milagro. Un grito ahogado escapó de la garganta de Carlota. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras avanzaba, paso a paso, hasta cruzar la plaza. La multitud estalló en aplausos, algunos llorando, otros gritando de incredulidad.
Los hombres de Carlota bajaron sus armas, atónitos. Mateo, apoyado en su muleta, solo sonreía. Esa noche, en la mansión, Carlota llamó a Mateo. Estaba de pie, apoyada en el bastón, pero de pie. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba algo nuevo, gratitud. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Mateo se encogió de hombros. No fue solo las hierbas, doña. Fue la fe. La tuya, aunque no lo admitas. Y la mía. Carlota lo miró por un largo momento, luego señaló un cofre en la esquina de la sala. La mitad de mi fortuna, como prometí. Tómala. Pero Mateo negó con la cabeza. No quiero tu dinero, doña. Quiero que hagas algo mejor con él. Construye un hospital para este pueblo. Ayuda a los que no tienen nada, como yo. Carlota, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Finalmente, asintió. Lo haré. Mateo se dio la vuelta para marcharse, pero Carlota lo detuvo. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué arriesgarte por mí, una mujer que te despreció? Mateo sonrió, su muleta resonando contra el suelo. Porque yo sé lo que es querer caminar de nuevo. Y nadie, ni siquiera tú, merece vivir sin esperanza. Con eso, salió cojeando hacia la noche, dejando a Carlota sola con sus pensamientos y un nuevo propósito. En San Gregorio, la leyenda de Mateo, el lisiado que hizo caminar a la millonaria, se contaría por generaciones, un recordatorio de que incluso en el polvo del desierto, los milagros son posibles.